tiene que ver con un llamado que la palabra nos hace a todos los cristianos, es decir, todas las personas que hemos creído en Jesús por fe, para que disfrutemos de este mundo, que hagamos las cosas que tenemos que hacer, que trabajemos, que nos disfrutemos del mundo. El mundo ofrece muchas cosas lindas, pero ofrece muchas cosas feas también. Así que la palabra nos dice que tenemos que disfrutar del mundo, pero no amar al mundo. ¿Okay? Así que el título de este sermón es No nos conformemos a este mundo. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, es el pasaje que voy a utilizar, o que utilicé para este sermón. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. 3 versículos. ¿Okay? No nos conformemos a este mundo, pero primero vamos a orar como siempre para que podamos ser bendecidos por el Señor y que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana, como siempre, por tu amor y por tu misericordia. Sabiendo que somos pecadores, Señor, tú aún así mandaste a tu Hijo para que muriera en la cruz y que pagara por nuestras deudas. Te damos gracias por eso, porque no hay manera de que nosotros podamos repagar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Te pedimos que en este momento tú saques cualquier problema, cualquier conflicto que tengamos, algo que nos esté molestando, y que podamos prestar atención a tu palabra para salir de aquí llenos del Espíritu. Gracias, Padre, te damos como siempre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha tratado de controlar su propia vida, ¿no es cierto?, sin tener que depender de Dios. Una de las formas en que hoy en día y en el pasado se hace esto es poniendo su atención en lo que el mundo ofrece, como por ejemplo las supersticiones. Las supersticiones generalmente encuentran conexiones misteriosas entre eventos desconectados y ofrecen a los que creen en ellas la oportunidad de pensar que hay cosas que pueden influir sobre su propio destino. Existen supersticiones que se relacionan con todo tipo de diferentes áreas, ¿no es cierto? Desde el amor, el trabajo, la suerte, en fin, múltiples supersticiones. Hay gente que, por ejemplo, evita pasar por debajo de la escalera. Yo tenía un conocido hace muchos años que él, ni loco, pasaba por abajo de una escalera. Hay otros que tiran las cosas viejas a la calle el primer día del año. Están los que evitan a los gatos negros. ¿Y qué decir de aquellos que consultan con su horóscopo todas las mañanas, tempranito en la mañana, para ver cómo les va a ir ese día? En nuestros países es muy común que la gente se contacte con supuestos brujos, hechiceros, adivinos, y aún con los conocidos espiritistas. Aquí todo el mundo sabe qué es un espiritista. Para tratar de ver lo que viene en el futuro, o aún de comunicarse con personas que ya se han ido, con familiares, amigos que están muertos. Como creyentes sabemos, o debemos saber, que al diablo le encanta cuando él puede convencer a las personas que las cosas del mundo, como las supersticiones, las creencias, los agüeros, en verdad tienen un valor real y que pueden llegar a cumplirse. Al diablo le encanta eso. Es a través de todas estas creencias falsas que Satanás quiere hacer que amemos al mundo. Y es así como quiere alejarnos de lo que realmente es verdad. Es a través de hacernos amar al mundo que Satanás opera con el objetivo de alejarnos de Dios. El objetivo principal de Satanás es alejarlos a ustedes y a mí de Dios. Y no se engañen en que es otro. Ese es el principal objetivo. Como cristianos también sabemos, o debemos saber, que todas las cosas buenas, ¿de quién vienen? De Dios. ¿Okay? Todas las cosas buenas vienen de Dios. Nuestra total confianza debe estar puesta en Él y no en nada ni en nadie más. Ustedes y yo tenemos que tener confianza en Dios solamente. En lugar de enfocarnos en cosas mundanas, nuestra atención debe estar siempre puesta en Dios. En realidad, para un cristiano o una cristiana, lo más importante es estar en comunicación con Dios.
De nada nos valdrá seguir al mundo y a sus costumbres, a sus tradiciones, sino más bien debemos proponernos hacer las cosas que nos acercan a Dios. Porque estas cosas, estas costumbres, estas tradiciones, lo que hacen es alejarnos de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, si no lo han buscado, búsquenlo ahí por favor. Dios a través de Juan quiere que los creyentes entendamos ciertos principios. Si estos principios que Dios nos da a través de Juan se entienden y se ponen en práctica, porque como siempre digo, entender es una cosa, poner en práctica es algo totalmente diferente. La mayoría de las personas entienden, ¿ok? Pero tienen mucha dificultad en poner en práctica ciertas cosas. Pero si estos principios que Dios nos da, en primera de Juan, se ponen en práctica, entonces nuestras vidas serán transformadas de una manera positiva. Si tienen sus Biblias ahí, por favor, si ya lo han encontrado, se los leo rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermoso pasaje. Así que Juan comienza diciendo: no amen al mundo. El mundo puede ser definido como un sistema o el sistema encabezado o liderado por Satanás, que deja a Dios afuera. Déjenme repetir eso una vez más. El mundo, de la manera que los cristianos lo vemos, ¿okay?, puede ser definido como el sistema encabezado o liderado por Satanás, que deja a Dios afuera. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5, 19. Ahí está, clarito. ¿Okay? En otras palabras, este mundo reside en las manos de Satanás. Así que la razón por la cual Dios no quiere que amemos al mundo es porque el mundo está manejado por su enemigo, por Satanás. Está operado por el diablo. Teniendo en cuenta que es el diablo el que está en control del mundo, entonces, y por supuesto no es raro que Dios no quiera que amemos algo que no lo ama a Él. ¿Okay? Y por supuesto tampoco nos ama a nosotros. ¿Okay? Si usted piensa que el diablo lo ama a usted, usted se está engañando. El mundo es un sistema encabezado por Satanás y deja a Dios afuera. Jesús dejó esto muy claro en Juan 17:15. No ruego a que los quites del mundo, dijo Jesucristo, sino que los guardes del mal. ¿Okay? Y Dios, por supuesto, no nos llama a ser monjes. ¿Okay? Aquí Dios no quiere que nadie aquí sea un monje o una monja. Ni nos llama a vivir en un monasterio o en una isla alejados de todos. ¿Okay? Dios no quiere eso. Dios sabe que vivimos en el mundo. Lo que no quiere es que amemos al mundo. ¿Okay? Gran diferencia. Podemos amar al mundo no solo con nuestro afecto, porque hay gente que se preguntará, bueno, pero ¿cómo es que yo amo al mundo? ¿Okay? Hay personas que pueden amar al mundo con su afecto, ¿okay? También con sus sentimientos, ¿okay? Y en muchas ocasiones con sus decisiones. ¿Okay? Usted decidió, podemos amar al mundo con nuestras decisiones. Cuando elegimos poner a Dios al costado para poder disfrutar de las cosas que el mundo ofrece, entonces estamos amando al mundo. Dios no quiere competir con el diablo, porque este mundo está manejado y liderado por él, por Satanás. La meta del diablo es hacer que amemos al mundo. No se olviden de esto. La meta, el objetivo principal de Satanás es hacer que los cristianos, y él se preocupa más por los cristianos, porque la gente del mundo, los no creyentes ya están cerca, pero él se preocupa más por los cristianos. Y su meta, la meta del diablo, es hacer que amemos al mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis quiere decir ser presionado. ¿Okay? La palabra conforméis quiere decir ser presionado. ¿Presionado por quién? Por el mundo. ¿Para qué? Para excluir a Dios. ¿Okay? La palabra conforméis quiere decir sentirse presionado por el mundo para excluir a Dios. ¿Por qué? Porque es importante que Dios no quiera que amemos al mundo. Nos lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está con él. ¿Qué quiere decir eso? Juan dice que amar al mundo tiene un costo. Y es un costo serio, y un costo caro. Y ese costo es la pérdida del amor del Padre. Ahí está clarito, lo acabo de leer. Así que la pregunta entonces es, ¿quiero o queremos estar cerca de Dios? ¿Queremos la respuesta a nuestras oraciones? ¿Queremos vivir en feligresía con nuestro Padre Celestial? ¿O queremos al mundo? Dios dice, no amen al mundo porque entonces me pierden a mí. No se puede tener a Dios y al mundo a la misma vez. ¿Okay? Es como tener el aceite y el agua. No sé si ustedes alguna vez han tratado de mezclar el aceite y el agua. Si no saben, les tengo una información de último momento. No se puede. Ustedes no pueden, traten lo que traten, usted no va a poder mezclar el agua y el aceite. Dios dice, no amen al mundo porque entonces me pierden a mí. Dios dice lo mismo, pero de manera más fuerte en Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo mío. Así que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Que uno es que es costoso para nosotros, perdemos a Dios, si nos amamos al mundo. Pero la otra, aquí lo dice, se constituye en enemigo de Dios. En otras palabras, la amistad con el mundo lo hace usted enemigo de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Okay? Aquí, así que no solo perdemos la experiencia de la realidad de Dios, que cuando amamos al mundo, pero ahora somos como Satanás, en que somos adversarios de Dios, a pesar de ser hijos de Dios. La amistad con el mundo nos pone en conflicto y en enemistad con Dios. Así que entonces, no solo disfrutamos de la realidad de Dios, no disfrutamos de la realidad de Dios, sino que ahora estamos en una batalla, por decirlo así, con Dios. Hay muchos cristianos hoy que luchan contra esto, ¿no es cierto? Porque quieren agradar al mundo. Quieren que el mundo los acepte. Quieren que el mundo los abrace. Aun cuando Jesús dijo claramente, si el mundo lo odió a Él, también los va a odiar a ustedes. A veces estamos tan empecinados en que el mundo no nos rechace, que lo abrazamos y lo retenemos y perdemos así el amor del Padre. La gente joven, los cristianos jóvenes están, pienso yo, principalmente susceptibles a esto. ¿Por qué no debemos elegir el mundo en lugar de Dios? ¿Por qué ustedes y yo no es conveniente para nosotros que elijamos al mundo en lugar de Dios? Ahí da 3 razones, en el capítulo 2 y en el versículo 16. Mírenlo ahí, lo leí recién. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ahí están las 3 razones. Los deseos de la carne, 1. Los deseos de los ojos, 2. Y la vanagloria de la vida, 3. No proviene del Padre, sino del mundo. Ahí están las 3 razones claras y 3 razones que tenemos que nosotros mantener en nuestra mente. Las 3 cosas que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que hay en el mundo está dentro de una de estas 3 categorías. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne son las ansias o el anhelo de placer fuera de la voluntad de Dios. Ya sea porque la cosa o la acción en particular es mala, o la cosa o la acción es buena, pero la usamos de manera ilegítima. Por ejemplo, uno de los placeres de la vida, mío por lo menos, es el de comer, ¿no es cierto?
Mi esposa cocina muy bien, me encanta comer. Es uno de los placeres de la vida. Comer para muchos es un placer. Es una necesidad también, porque si usted no come, eventualmente se muere. Así que es un placer, pero es una necesidad. Sin embargo, a pesar de que el deseo de placer, de comer está ahí, la Biblia dice que la glotonería es pecado. La glotonería es pecado. Comer es algo bueno, pero comer en exceso es glotonería y por lo tanto es pecado. Y es pecado porque la comida se está usando de manera incorrecta. La Biblia deja claro que beber vino no es un pecado. Jesucristo bebía vino. La Biblia también deja claro que emborracharse y perder el sentido sí es pecado. Así que se dan cuenta. Y lamentablemente nosotros los humanos tenemos la tendencia de usar estas cosas. Yo hablo con gente semanalmente. Yo bebo vino, pero eso no es pecado. Sí, no, pero es pecado cuando tienes que estar revolcado en el piso porque no te puedes despertar de la borrachera que tenés. La Biblia deja claro entonces cuáles son las diferencias. La Biblia dice que el sexo, por ejemplo, el sexo fue dado por Dios. Sin embargo, la inmoralidad es pecado. Lo que Satanás hace es que nos tienta, y nos tienta a amar el placer, nos tienta a amar las cosas que van en contra de lo que el Padre dice. El deseo de la carne es el deseo del placer obtenido de manera ilícita o ilegítima. Segundo es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos, el deseo de tener posesiones. También yo soy culpable de eso. Estoy siendo honesto hoy. Yo no puedo tener solamente una guitarra, tengo que tener 10 guitarras. No puedo tener, me gustan mucho las armas, los cuchillos. Aquellos que me conocen, tengo que tener 20 cuchillos, 10. Ok, estoy trabajando a eso, ¿no es cierto? Carros. Es el deseo de los ojos. El deseo ilegítimo de tener posiciones, de tener cosas materiales. Muchos cristianos están ahogados y saturados de cuentas. ¿Por qué? Porque su actitud es, tenía que comprarlo. No lo pude pasar, tenía que tenerlo. Me lo tenía que comprar. El deseo de tener algo, en lugar de proveer por su familia, en muchos casos así sucede, prefieren comprar algo pero que sus hijos pasen hambre o que tengan necesidades. Tienen sus prioridades financieras fuera de orden. Hay muchos cristianos que no pueden honrar a Dios con sus finanzas. ¿Por qué? Porque primero tienen que honrar a Mastercard, tienen que honrar a Visa y tienen que honrar a American Express. Tienen que honrar a las tarjetas de crédito por todo el dinero que gastan mensualmente. Notamos cómo Satanás, a través de la televisión y otros medios, incita a las personas a comprar y a comprar. Y aquí nadie está hablando de no comprar nada. Simplemente estoy hablando de comprar más de lo que le da el salario. La televisión y hay otros medios que incitan a comprar y a comprar, a hacerles creer que para ser feliz o para ser alguien de importancia tienen que tener un carro nuevo o ropa nueva o tener un salario que el vecino también tiene. No pueden comprar esas cosas, pero las tienen que tener. Así que terminan gastando dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan, para satisfacer a personas que ni siquiera conocen. Y en sí, vuelvo a repetir, Dios dice claramente que quiere que disfrutemos nuestra vida aquí en este mundo, ¿no es cierto? Así que Él no está en contra de comprar cosas, de tener ropa buena, de tener un buen carro, una buena casa, lo que sea. No hay ningún problema con eso. Pero sí tiene problema en que amemos esas cosas. Dios no quiere que elijamos estas cosas del mundo a expensas de una relación con Él. Si usted, por comprarse una ropa nueva, un vestido nuevo, un carro nuevo, no puede venir a la iglesia, no puede ofrendar en la iglesia, usted está amando sus cosas, usted está amando sus ropas, usted está amando su carro más de lo que ama a Dios. La tercera cosa del mundo es la vanagloria de la vida. Y esa es la persecución ilegítima de posición. Quiero ser gerente, quiero ser primer manager. Mentimos o mienten, muchas personas engañan y hacen trampa para poder obtener una posición mejor, una promoción. Nos juntamos, nos asociamos con personas que nos pueden ayudar o mejorar nuestra situación, a pesar de que
su sistema de valores es diferente al nuestro. Y vuelvo a repetir, yo no quiero que salgan de aquí pensando, bueno, pero si yo conozco a alguien que me puede ayudar a subir, no hay nada de malo con eso. Lo que estoy hablando es, hay personas que, con tal de obtener esa promoción, ¿okay?, están dispuestos a comprometer su sistema de valores. Y eso es lo que me refiero. Hay gente que compromete su sistema de valores por agarrar esa promoción. Nuestro deseo de una posición mejor, cueste lo que cueste, independientemente de Dios. ¿Okay? Aun cuando no sea la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos quiere. A mí me ha pasado. El Señor, una cosa que me ha enseñado por seguro, es que muchas veces, aunque uno quiere una posición en particular, Él no quiere que uno agarre esa posición. Yo he hecho entrevistas y entrevistas y entrevistas para un trabajo en particular y nunca lo agarré. Esta es la misma tentación que Satanás le dio a Eva. ¿Sí? En Génesis 3:6, se lo leo rápidamente. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, hasta el deseo de los ojos. ¿Sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Deseo de la carne y vanagloria de la vida. Puedo ser tan sabia como Dios. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás hace estas cosas para que prestemos atención. Y quiero mencionar una vez más, a Dios no le molesta que vivamos bien, usando las cosas que el mundo nos ofrece. Como dije recién, hay cosas que el mundo ofrece que son buenísimas. El problema que tiene Dios es cuando reemplazamos esas cosas, lo reemplazamos a Él por esas cosas. Timoteo 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Timoteo 6:17. Cuando las cosas del mundo están primero que Dios, las estamos amando. Y cuando amamos las cosas del mundo, dejamos de lado a Dios y Dios se convierte en nuestro enemigo. La Biblia dice en 1 Juan 2:17, lo leí al principio, que no debemos amar al mundo porque el mundo está falleciendo, se está gastando. En otras palabras, Juan dice que lo amemos al mundo porque es temporario. Aquí nadie va a estar por 120 años. ¿Okay? Tenemos gran bendición si nos da Dios 80, 90 años. ¿Okay? Si amamos al mundo, estamos amando a algo que nos va a dejar, o que nosotros vamos a dejar eventualmente. Nadie aquí va a vivir por siempre. ¿Okay? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, yo me acuerdo de mis hijas y ciertamente Nicolás cuando eran chiquitos, o un niño, cualquier niño, cómo se pone entusiasmado con la Navidad, vienen los regalos que pidió. Y qué gran emoción siente cuando ese niño, esa niña abre los paquetes y miran los regalos. ¿Qué pasa después de un mes? El juguete o está todo roto, o está tirado por algún lado. Toda esa emoción y todo se va, se gastó. Un mes después el regalo posiblemente está arrugado en un closet, porque esa felicidad inicial ya se gastó. Y ustedes pueden decir, bueno, pero nosotros no somos los niños, los niños se ponen así, pero no nosotros. Y les digo algo, nosotros somos iguales que los niños, en ciertos aspectos. Un adulto se compra un carro nuevo y le encanta ese olor nuevo. Ustedes han olido ese olor cuando compramos el carro de Marta, ese olorcito todo nuevo adentro, es muy atractivo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en ciertos casos, unos meses después? Los asientos manchados de Coca-Cola, papitas atrás, soda, tirada por todos lados, el carro súper sucio. ¿Okay? Son cosas temporarias. Y no solamente las cosas materiales se gastan, ¿no es cierto? Nosotros también nos gastamos. ¿Por qué creen que la industria de las cirugías estéticas, de todos los procedimientos para tratar de rejuvenecer, millones y millones y millones y millones de dólares se gastan? ¿Por qué creen que se hace tal esfuerzo? ¿Okay? Las personas hacen ese esfuerzo porque quieren mantenerse jóvenes. Porque se gastan, nos gastamos. No importa lo que hagamos, el mundo se gasta. Dios quiere que vivamos aquí, que trabajemos aquí, que hagamos todas las cosas que hacemos aquí, pero con una perspectiva, eso es lo que yo siempre hablo, muy seguido, una perspectiva, a ver quién se acuerda, eternal. Esto no es todo lo que hay. Hay algo que viene que es muchísimo mejor. Hay que vivir aquí, disfrutar aquí este mundo, pero siempre, nunca perder esa perspectiva eterna. Porque este mundo es temporario.
No podemos amar al mundo equivocado. Tenemos que amar al mundo al que vamos y no al mundo en que estamos. Les pregunto, si alguien viniera y, por ejemplo, les ofreciera $1 millón y les dijera, te voy a dar $1 millón y puedes comprar, usarlo como tú quieras, puedes gastar como tú quieras, ropa, carros, lo que sea, puedes gastar todo, tienes un año para gastarlo. Pero al final de ese año, tienes que cometer suicidio. Ese trato estuvo bien al principio, ¿no es cierto? Te voy a dar $1 millón. Pero cuando se suma la última parte del trato, que tienes que cometer suicidio después del fin de año, de repente $1 millón no parece ser tanta plata. ¿Qué pasaría si les ofrecieran 5 millones o 100 millones? Aquí estoy pensando que alguien puede decir, bueno, yo por 100 millones me animo, pero aún 100 millones. ¿Ok? ¿Tomarían ese trato? Una vez que se agrega la parte final, la parte de suicidio, aún $100 millones no parece ser un tan buen trato. ¿Okay? Dios no quiere que olvidemos que las cosas de este mundo se gastan y no quiere que dejemos estas cosas, que estas cosas tengan más valor de lo que realmente tienen. Básicamente lo que estoy diciendo, lo que dice Dios y lo que yo estoy diciendo ahora. Cuando los padres llevan a sus hijos a Disney World, yo nunca he llevado todavía a Nicolás, pero yo he estado ahí. Cuando padres llevan a los muchachitos, a los niños a Disney World, si yo le pregunto a cualquiera de los niños que están en Disney World si se quisieran quedar a vivir ahí, adivinen cuál sería la respuesta. Sí, los niños les encantaría vivir en Disney World, pero los padres saben que ese mundo no es real. ¿Sí? Los padres saben que en Disney World ese mundo es de fantasía. ¿Okay? No es un mundo real. Y además es muy costoso. Cuesta mucho dinero estar ahí. Cuando vamos a pescar, no sé cuánta gente aquí le gusta pescar, pero cuando vamos a pescar y usted agarra el pescado y lo saca, ¿cómo actúa ese pescado cuando sale del agua? ¿Está feliz? ¿Está contento? No, salta, hace todo tipo de movimientos, abre las cestas del costado, porque le está faltando lo que necesita para respirar. Lo sacamos de su mundo a nuestro mundo. ¿Okay? La única razón por la cual ese pescado está fuera del agua es porque fue engañado. Fue engañado. Vio ese gusano y pensó, uy, qué rico, tengo hambre y lo voy a perseguir. Y eso fue su perdición. Ahora, sacan al pescado, lo matan y se lo comen. ¿Qué creen que hace Satanás con nosotros? Hace lo mismo, tira el anzuelo con el gusano y cuando lo mordemos, caemos en la trampa. ¿Okay? Dios dice, no amen al mundo, que quiere decir que ustedes y yo debemos vivir siempre pensando día tras día en este mundo, en la perspectiva eterna. Para concluir entonces, yo creo que todo el mundo aquí sabe que cuando más profundo vamos en el agua, en el mar, por ejemplo, cuando más profundo se va, la presión del mar, del agua, ¿okay? Aumenta y aumenta y aumenta. Y aumenta de tal manera que puede llegar hasta hacer, básicamente, explotar a un buque o un barco que cae hasta el fondo del mar, dependiendo de la distancia. ¿Okay? Cuando el cristiano o la cristiana sale de su casa, enfrenta presión. Cuando llega al trabajo, enfrenta presión. Presión para que piense ese cristiano o cristiana como piensan los demás. O presión para que ese cristiano o esa cristiana hable como hablan los demás. O que camine como caminan los demás. O que se comporte como se comportan los demás. El cristiano o la cristiana está bajo presión constante. Y no es fácil, porque aquí nadie dice que es fácil soportar la presión del mundo, del ambiente que nos rodea. Mas es la presión que se siente cuando uno se conforma a este mundo. Y al igual que la presión en el fondo del mar es muy poderosa y puede destruir. Algo que el mar no hace, sin embargo, es colapsar a un submarino. ¿Sí? El mar no puede colapsar a un submarino. ¿Por qué? El submarino puede ir hasta el fondo del mar y la tripulación que está dentro del submarino se mantiene bien. Porque dentro del submarino la presión se mantiene
normal. En otras palabras, la presión externa del agua, en el fondo del mar, no afecta la presión interna del submarino. De la misma manera, tal vez no podamos cambiar a nuestros compañeros de trabajo, ¿okay? O el ambiente en que trabajamos, o los familiares. Muchas veces tenemos familiares que tenemos. Pero si tenemos suficiente Dios, si ustedes y yo tenemos suficiente Dios internamente, no vamos a ser afectados externamente por la presión de familiares, trabajadores, amigos, lo que sea. Pablo dice en Romanos que no nos conformemos al mundo y que nos transformemos en la manera en que evaluamos, en la manera en que aprobamos y valoramos la realidad. ¿Okay? Y ese cambio nos va a guiar a una vida transformada, que no es conforme al mundo. Dios nos dice que la transformación del cristiano viene mediante la renovación del entendimiento. Miren, y lo que no podemos hacer, Él provee la asistencia para que lo hagamos. Los valores del mundo, los valores del mundo actual y la voluntad de Dios son incompatibles, están en conflicto, se oponen el uno al otro. Como dije, son agua y aceite. Son las frecuencias AM y FM. ¿Quién nos escucha la radio? Hay cristianos que escuchan la radio AM el domingo y toda la demás semana, de lunes a sábado, escuchan FM. Hay cristianos que son agua el domingo y aceite de lunes a sábado. Hay que recordar que estamos en este mundo, como dije hoy, por 60, 70, 80, 90 años y tenemos gran bendición. Y no hay problema con eso. No hay nada de malo con tener una casa nueva, querer una casa nueva, amar una casa nueva. No hay problema en tener un carro nuevo. Pero sí hay problema en amarlo. En amar esas cosas. Cuando amamos las cosas del mundo, hemos puesto a Dios en segundo lugar, o en tercer lugar, o en cuarto lugar. Es decir, que hemos elegido al mundo en vez de a Dios. Y entonces lo perdemos a Él. Y no solamente lo perdemos a Él, pasamos a ser enemigos de Él. Y eso siempre termina costando mucho. Por eso, por favor, no nos conformemos a este mundo. Vamos ahora. Señor Padre, te damos gracias siempre por la gran bendición y el gran privilegio de estar aquí hoy. Queremos pedirte, por supuesto, perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, reconocemos que fallamos todos los días. Señor, y te pedimos en esta mañana que tú permitas que podamos luchar con esta tendencia que tenemos todos a querer amar las cosas del mundo. Tú provees todo lo que necesitamos, tú nos das todo lo que necesitamos y no nos exiges nada excepto de que amemos las cosas de este mundo, que amemos a este mundo más que a ti. Y es justo que tú esperes que no sea así. Ayúdanos, Señor, a combatir esos deseos que a veces tenemos, esa distracción a veces que tenemos de querer amar las cosas que tenemos, de amar no solamente cosas, las cosas materiales, pero también las cosas físicas. Muchas veces amamos a nuestros familiares de tal manera que te dejamos a ti de lado, Señor. No hay nada de malo en amar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas, amar a nuestros maridos, pero el primero que debemos amar eres tú. Ayúdanos a entender esto y hacerlo, porque eso es lo que tú quieres. Simplemente por esa verdad es que tenemos que hacerlo. Los cristianos tenemos que seguir tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, como siempre, por este día. Te pedimos por el resto de este día, que tú seas con nosotros, que nos guíes a partir de mañana, Señor. Cuando encontremos dificultad, encontremos presión en los trabajos, en las escuelas, en donde vayamos, que siempre existe, ¿no es cierto? Que podamos recordar lo que escuchamos hoy. Que si tenemos suficiente Dios, la presión externa no va a tener ninguna influencia en la presión interna. Pero para eso tenemos que ponerte a ti primero. Gracias, Padre, por todo. Bendito seas tú, bendito sea tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo. Estas cosas que te las pedimos siempre en el nombre de Jesús.
su Hijo amado y nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén.